Y ahora sí, quiero presentarles a ellos, los chicos de Techo. Justamente vienen a hablarnos de esta nueva campaña que van a realizar. ¿Cómo estás, María Paz? ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenidos. Muchísimas gracias, Tania, y un saludo también a toda la audiencia de Red Guaraní. Súper. Bueno, quiero que me hablen acerca de esta nueva campaña que se va a realizar ahora, en estos días, que arranca ahora. Sí, nosotros vamos a estar en todos nuestros barrios de apoyo escolar. Nosotros trabajamos en ciertos barrios con un proyecto de habilitación social. Sí. ¿Cómo les explicar algo referente a lo que vamos a estar haciendo? Sí, bueno, de repente la gente tiene o sea, seguramente más de uno conoce Techo, ¿verdad? Sí. O Un Techo para mi país. Y de repente como que se cree que el trabajo solamente es el de las famosas casitas de techo, ¿verdad? Las viviendas de emergencia. Sí, las viviendas. Claro. Pero también hace más de 2 años, Techo en Paraguay está desarrollando un área que es el área de habilitación social. Sí. En el área de habilitación social se trabaja con las comunidades, con los asentamientos, con la gente que vive en el barrio, Sí. para buscar soluciones a mediano y largo plazo, ¿verdad? Ok. Y dentro de esa área de habilitación social se trabaja en el área de educación, dando cursos de oficio a las familias, a los Sí. papás, a las mamás, corte y confección, peluquería, mecánica de moto, etcétera, y también apoyo escolar a los chicos de primero a sexto grado. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, realmente es algo así súper, que uno piensa que uno se va a dar muchísimo, pero en realidad uno recibe muchísimo bastante del cariño de los chicos. Es algo Mira lo increíble. Ahí se ven en las imágenes. Wow, espectacular. Esas imágenes fueron de nuestra construcción de mesas y sillas, que nosotros construimos mesas y sillas de pallets para nuestros chicos de apoyo escolar. Buenísimo. Y lo bueno es que toda la comunidad trabaja para eso. Sabemos que también tienen sus presidentas de las comisiones, ¿es Sí, así? sí. Bueno, a mí me tocó ir a conocer una de estas comisiones y realmente me quedé asombrada de cómo trabajan en equipo, justamente con la ayuda y el apoyo de ustedes. Claro, la idea justamente en el área de habilitación social es trabajar con el barrio. Sí. Es que las soluciones se vayan dando en conjunto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, Paz y yo trabajamos puntualmente en un barrio que se llama San Martín, en Luque. Ok. Y también algunos chicos, adolescentes mayores que están en el primero de la media o algo así, nos ayudan a hacer el apoyo escolar, o sea, mirá, es entonces buenísimo. todos los chicos trabajan, jóvenes. Todos trabajamos. Bueno, y las personas, seguramente las señoras que también tienen, qué sé yo, algún oficio, también colaboran con ustedes. Sí, nosotros lo que hacemos es incentivar el desarrollo comunitario. Perfecto. Nosotros trabajamos con un equipo de coordinadores de mesa de trabajo, lo llamamos, y nosotros conformamos por un grupo de habilitación social, que son los compañeros de mesa de trabajo, los voluntarios de apoyo escolar y los voluntarios de oficio. Buenísimo. Bueno, pero también sabemos que hay una nueva campaña que Sí. están lanzando ustedes ahora. Así Que es mismo. puntualmente para el Día del Niño. Sí. Ay, que se viene, Para los festejos del Día del Niño en los diferentes, en las diferentes escuelitas de apoyo Claro. escolar donde estamos trabajando. Bueno. Sí, nuestros barrios son Bañado Sur, Bañado Norte, Limpio y Luque. Luque. Sí, nosotros vamos a invitarle a todos, el encuentro va a ser en la oficina de Techo, son el sábado y el domingo vamos a estar. Perfecto. ¿Cuántos niños más aproximadamente están con ustedes? ¿Tenés más o menos un porcentaje o una cantidad, un número exacto? Sí, por barrio más o menos estamos esperando entre 250 a 300 niños. Muchísimos. ¿Y cómo la gente puede colaborar con ustedes? Sí, nos pueden acercar donaciones de chocolatadas, galletitas, caramelos, leche a la oficina de Techo. ¿Dónde queda la oficina? Está en Cruz del Chaco. Cruz del Chaco, casi la calle, a ver, Tania, si vos me ayudas, A es la ver. calle que está atrás no sé, bueno, ¿Ese Lilio no está? no, se cambió. No, se cambió. El número de la oficina te vamos a dar. Vamos a dar el número. Realmente ustedes también están en las redes sociales. También. Entonces ahí podemos comunicar en Facebook, en Twitter y vamos a tener toda la info. Gente, realmente necesitamos ayudar a esta noble causa y yo particularmente aprendí a querer muchísimo todo lo que tenga que ver con Techo porque me di cuenta de que son personas jóvenes realmente que se dan 100%. Así que acá de este programa vamos a dar todo el apoyo
apoyo. Muchísimas Así gracias. que ya saben, vamos a tirar el número del... Sí, el del número es texto. el 0984-607-600. Súper, ya saben gente, vamos a seguir y vamos a continuar con esta campaña. Nosotros acá le hacemos el aguante. Gracias. Y ya saben, a colaborar con los que más necesitan. Todos estos chicos necesitan divertirse y sobre todo pasarla súper bien en su día. Así que María Paz, Aldo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Ana, gracias un por el gusto. espacio. Gracias. Y también, aparte de las donaciones que Sí. pueden acercar a la oficina de techo, que como dijo Pasi, son galletitas, jugos, leche para hacer chocolatada, todo eso. También le invitamos a la gente que quiera ir ese día, el sábado 16 de agosto y el domingo 17 a los diferentes barrios, a que llamen a la oficina de techo, Ajá. 0984-607-600, Súper. o que en las redes sociales busque, bueno, y se anote y pueda anotan ir con a nosotros. Ok. compartir, ¿verdad? Si por ahí quieren llevar disfraces, regalitos, para jugar con los chicos. Y como dije al comienzo, ¿verdad? Uno sale beneficiado también por Totalmente. la alegría que te contagian los niños. Así es, así es. Bueno, esta experiencia no nos podemos perder, gente. Así que ya saben, empecemos a colaborar. Voluntarios, yo sé que ahí hay muchísimos que están ahí pendientes para dar lo mejor de uno. Gracias nuevamente, chicos.